Las personas de la tercera edad tienen los mismos derechos que los niños, los adultos y los jóvenes. No olvides prestarle atenciones que les harán sentir mejor. Procura mantenerlos tranquilos y brindarles compañía. Prepara alimentos de acuerdo a sus necesidades físicas o de salud. Platica con ellos. Bríndales tu mayor ayuda y comprensión. Permíteles platicar, opinar y expresar libremente sus ideas. Derechos Humanos Guerrero. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Radio y Televisión Derechos Humanos Guerrero. Y estamos muy contentos, como usted vio, ahorita estábamos conversando con la licenciada Guadalupe Ponce Osuna, ella experta precisamente con nuestros adultos mayores de aquí de Guerrero. Y bueno, pues vamos a continuar con ella en estas pláticas tan importantes. Usted ya lo está viendo en la pantalla de su computadora. Muchas gracias por aceptarnos en sus hogares. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a la licenciada Lupita Ponce. Lupita, pues bienvenida. Muchas gracias. Como siempre aquí a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, todos te damos las gracias a nombre de nuestro presidente y todos los que elaboramos aquí. Muchas gracias. Lupita, tenemos un tema muy importante, como siempre, que son nuestros adultos mayores, como es la historia de la vejez. Así es. Y vamos a hablar de esa historia en cuanto a nosotros los mexicanos. Así es. Bueno, comentarles que hay un libro de una mujer francesa que se llama Simone de Beauvoir, que es francés, que yo no sé hablar francés, ¿verdad? Que es como la Biblia de la historia de la vejez en todo el planeta. Se los recomiendo, es un libro excelente. Cualquier cosa que ustedes quieran documentarse lo van a encontrar en él. Ahorita va a ser que está agotado. Yo, por ejemplo, una amiga que fue a Argentina me lo trajo de allá en español, y es como decir la Biblia de todo lo que queramos saber de la vejez en todo el planeta. Aquí vamos a hablar acerca de la historia de la vejez en México. Todos tenemos historia, y los viejos de este país, por supuesto que también tuvieron su historia. Los mexicas, los aztecas, tenían a su dios viejo, que se llamaba Huehueteo. Era el dios sabio, era el dios del tiempo, era la memoria del grupo, ¿sí? Acordémonos que en esa etapa pues no había escritura, tenían otro tipo de escritura, entonces ellos pasaban la historia de generación en generación. Existía lo que se llamaba el Consejo de Ancianos, sí, que todos hemos leído alguna vez. No hacían absolutamente nada, sino iban con el Consejo de Ancianos para que les dijeran qué es lo que se iba a hacer en ese tiempo. Yo siempre he dicho, donde doy mis charlas, que si existiera el Consejo de Ancianos, este país fuera totalmente diferente, porque ellos tienen lo que es la Universidad de la Vida, que nosotros no todos tenemos, y que eso solamente viviéndolo pues lo vamos a tener. Entonces, en esa época, el Consejo de Ancianos era precisamente el que se encargaba de hacer lo que son ahora las políticas públicas de este país. No se hacía absolutamente nada, Noemí, sino se pasaba primero con lo que tomaban la decisión, que era el Consejo de Ancianos.
Yo recuerdo mucho un libro que habla de esa etapa de la vida, que dice que como siempre los adolescentes, tal parece que, como dijo una vez Pedro Félix de Com, Dios nos quita el cerebro un buen tiempo de nuestra vida y nos los devuelve como a los 25, 26. Pues en esa etapa también, cuando existían los adolescentes de los mexicas, dice que ellos estaban cansados de que siempre todos los que mandaban pues eran los viejos de esa tribu, ¿no? De los mexicas. Y dice que un día dijeron, vamos a emborrachar, dice, a uno de los del Consejo de Ancianos. Y sí le dieron, en ese tiempo quiero pensar que era pues los más antiguos. Que te gusta, que es la bebida, el pulque, algo así. Ajá. Y dice que emborracharon a uno de los del Consejo de Ancianos, y pues por supuesto que empezó a hacer cosas indebidas, ¿no? Y ya van con los demás y le dicen, mira, el tal está haciendo cosas indebidas, para que ya lo quiten de ese puesto. Pero con lo que no contaban ellos, que iban a quitar a ese viejo, pero iban a poner a otro viejo, ¿verdad? Claro. Así que, moraleja, no hay que querernos pasar de listo con los viejos, porque ellos saben más que el diablo. Exacto. Que por viejo. Y fíjate, Lupita, que en la actualidad nuestros hermanos indígenas, por ejemplo, nuestros hermanos los tarahumaras, en la actualidad están utilizando esa política, porque esa es política para ellos. Claro, ellos hacen sus reglas y demás, y hasta la fecha, el día de hoy, que estamos 21 de noviembre de 2012, ellos todavía, los ancianos, son los jefes. Ahorita ya no podemos llamarle la tribu, porque tú sabes que eso el mismo pero su civilizado cultura lo la está siguen desapareciendo, teniendo. pero su cultura lo siguen teniendo en sus fiestas y todo. Él decide, fíjate qué hermoso, ¿no? Y como Así dices es. tú, en un inicio lo dijiste de este programa, que si la política se manejara como en esos tiempos de antaño, otro mundo Por sería en supuesto. México. Por supuesto, porque no existe una continuidad, y si tú tienes un consejo de ancianos, esa continuidad va a seguir haciéndose, y no vamos a estar haciendo cosas que afecten a los demás. Entonces mira la importancia que tenía lo que era el Consejo de Ancianos. En esa época, Noemí, de los mexicas, llegó la conquista. ¿Cómo fue que cambió la cultura? ¿Cómo sufrimos una transculturización en cuanto a las personas mayores de este país? Cuando somos conquistados, que llega Hernán Cortés en 1500 y pico a este país, pues por supuesto que hubo un cambio fuertísimo, ¿no? Yo siempre le he dado gracias a Dios cuando he leído qué es lo que hicieron con los viejos mexicas de esa época cuando llegó la conquista. Dijeron, ¿saben qué? Se termina su consejo de ancianos, nosotros vamos a hacer las políticas públicas de este país. Entonces los viejos fueron relegados, pero ¿qué crees que hicieron, Lee? Se los dieron a cuidar a las religiosas. Gracias a Dios, porque hay otras culturas, por ejemplo, en unas culturas precolombinas de las cuales habla Simón de Beauvoir en su libro, nos dice que en esas culturas, cuando se hacían viejos, los viejos se iban quedando, si eran nómadas, por ejemplo, si ya no podían caminar, si sus fuerzas ya no les servían para caminar, se iban quedando en el lugar donde ya no podían seguir caminando, y ahí fallecían de inanición. Entonces aquí, gracias a Dios, en este país dijeron, ¿saben qué? Los viejos van a ir para que los cuiden las religiosas. ¿Y qué queremos? Queremos gente joven para que nos construya nuestras iglesias, nuestros palacios, que tú ya no me sirves como viejo. ¿Cuánto te gusta? 55 años, que se vivían menos edad. Antes ser viejo pues era una persona que ahorita exactamente, no teníamos vacunas, no existía nada de eso. Entonces los viejos pasaron a ser relegados, y cambió totalmente esta cultura de la situación, de lo que significaba ser viejo en este país. Si tú, por ejemplo, licenciada, viajas a una de las localidades que tenemos en el estado totalmente indígenas, Metlatón, Tlacuapa, Cochuapa, tú ves que todavía los viejos allá son gente sumamente importante, son respetados. Nosotros hicimos una investigación cuando estudiamos el diplomado de gerontología, y había unos compañeros médicos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado que hicieron una investigación en cuanto a depresión.
Y fíjate, licenciada, que casi no encontramos depresión en esas localidades. Claro, porque los respetan y los Así hacen es. sentir importantes y que los necesitamos. Exacto, exacto. Y todos los jóvenes pues giran alrededor del viejo. Aunque encontramos localidades, por ejemplo, Chilpancingo, hay una infinidad de gente con depresión. Acapulco, infinidad con gente con depresión. ¿Por qué? Porque aquí la cultura ha cambiado mucho. Ya no están los viejos en primer lugar, los hijos y los nietos. Ya no vivimos juntos. Nuestros hijos están comprando casas muy pequeñas, no caben los viejos en esas casas. Entonces ha cambiado, ¿no?, la forma. Mi mamá a lo mejor vivía en San Marcos, yo me la tuve que traer a Chilpancingo. Ella sufrió un cambio fuerte porque la saqué de su lugar de origen y ella hace que se sienta triste porque ella no está acostumbrada a vivir aquí. Ella estaba acostumbrada a lo mejor vivir con sus gallinas, a lo mejor estaba rodeada del campo, y yo la traigo a un lugar como Chilpancingo que no se puede ni caminar en estas calles, pues terrorífico, ¿no? Su casa, Lupita, imagínate el hogar, su cama, todo donde ella habitó, los vio crecer a ustedes, sus hijos, y como tu mamá, todas nuestras mamás y nuestros papás. Los muebles que a lo mejor nosotros no le damos esa importancia que deben de tener, porque tú sabes que la vida es primero. Sin embargo, el recuerdo de ellos, de su maceta, de su sala, de su entorno, de sus amistades, lo que tú estás diciendo, es muy importante. Fíjate que hablaste algo básico. En el Congreso Nacional de Gerontología hubo un geriatra español que nos dijo que todas las investigaciones que se han hecho en cuanto a geriatría y gerontología nos llevan a decir con certeza, el ser humano durante el proceso de envejecimiento vamos a ver dos factores de él. Primero, mi genética. Si mi papá fue longevo, si mi papá fue enojón, todo lo que mi padre o mi madre me transmitieron en cuanto a mi genética, el 50% de papá y 50% de papá. Fíjate, licenciada, 35%. ¿Y sabes cuánto le están dando al entorno? 65%. Para que veas la importancia que tiene todo el entorno, claro. Llámese lo social, llámese todo lo que conlleva el hecho de estar nosotros viviendo y conviviendo con todo lo que nos rodea. Entonces, ve la importancia que tiene que ver eso. Y como lo hemos platicado en otros programas, Lupita, tan importante no hacerlos sentir a ellos como un estorbo, un objeto, porque desgraciadamente para los adultos, estamos hablando de los hijos, ¿verdad?, de nuestros adultos mayores, bueno, por alguna razón que ya no pueden cuidarlos, tienen su familia, pasan a segundo o tercer término, desgraciadamente, y entonces ahí es donde se nos hace fácil, por comodidad de nosotros, se nos hace fácil movernos de su entorno, que es lo que tú dijiste. El problema aquí es qué hacer para no movernos de su entorno. Y si nosotros no podemos, por los tiempos, por el trabajo, que por los hijos, que mil cosas que hacer, hay que ocuparnos de alguien o algo, ¿verdad?, para que lo puedan cuidar a ellos en su entorno. Así es. Yo digo en su hábitat, porque es su hábitat, ¿sí? Es nuestro hábitat, que me sacas de ahí. Entonces, esta parte, que de alguna manera en mi época yo fui sumamente importante como persona mayor, y como ahorita está habiendo un cambio de nuestra cultura totalmente diferente a lo anterior. Por ejemplo, mi abuela no supo lo que era una depresión, y tú ves ahorita muchísimos adultos mayores con algún tipo de depresión, ya sea leve, ya sea grave. Entonces, por supuesto que la historia, si nosotros no retomamos esa parte de qué fueron nuestros viejos en este país, qué son ahorita y qué pretendemos que sean en lo futuro, si las políticas públicas ahorita no las enfocamos a qué queremos que se haga con las personas envejecidas, que van a ser muchas, dentro de 30, 40, 50, menos, porque estamos hablando que en el 2050 casi la mitad de la población de este país van a ser viejos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué políticas, qué bases pues estamos haciendo? Porque nos van a llegar los tiempos y nosotros ahorita no hacemos algo para que las bases estén sentadas y sepamos cómo vamos a afrontar ese desafío del envejecimiento en este país. ¿No? Entonces, eso es importante, que también lo retomáramos
en cuanto a nuestra historia, porque dicen que el que se olvida de la historia está condenado a repetirlo, ¿no? Exacto. Y tú que eres psicóloga, licenciada Lupita, ¿qué propones para precisamente prepararnos para ese 2050, nuestros hijos que lo van a vivir? Yo creo que tenemos que revalorar al adulto mayor, revalorar a las personas mayores. Si yo le doy un valor, entonces yo lo voy a respetar, entonces yo lo voy a empatizar con él. Primero, los problemas fuertes, licenciada, que tienen los mayores está inmenso en la familia. Tú te metes en la dinámica de las personas mayores en la dinámica familiar y te das cuenta de eso, porque no sabemos cuál es la psicología del adulto mayor, qué piensa, qué siente, las pérdidas que tuvo, todo lo que hemos hablado ahí. Nosotros como familiares no estamos capacitados, pues no tenemos la información para saber qué es lo que está sintiendo mi familiar y poder ser empático con él. Primero, la familia, que esa cultura de la vejez vuelva otra vez a este país, a este Guerrero, que yo le apuesto más a Guerrero. Y lo segundo, geriatrizar a los médicos, porque si nosotros si el gobierno geriatriza a los médicos de primer nivel, que casi la tercera cuarta de la población adulta mayor acude con ellos, entonces ellos van a saber cómo hacerles el mejor diagnóstico, cómo ayudarles para tener un envejecimiento saludable, cómo referirlos si yo no puedo con esta enfermedad de la persona mayor, pero tener la capacidad de saber que la persona tiene algo, pero yo no encuentro qué es, pero tiene algo y lo tengo que referir, ya sea psiquiatría, sea geriatría, ya sea a psicología. O sea, eso es geriatrizar a los médicos de primer nivel. Son dos cosas que para mí serían básicas. Y la otra, y fíjate, Lick, si tú te fijas, una de las cosas es, yo siempre he dicho, si nos dieran mínimo la mitad de todo lo que se habló de la influenza, imagínate, licenciada, que nos bombardearan con la cultura de la vejez. Tú fíjate. Sería una maravilla. Sería una maravilla. Porque dormíamos con esos mensajes. Exacto. Y tú fíjate, hay personas que nos quedamos con esa idea y traemos nuestro gel en nuestra bolsa. Y tú vas a cualquier restaurante y tienen los botes del gel y tú llegas y, o sea, se quedó esa cultura. Entonces imagínate, claro que se puede, es cuestión que queramos hacerlo. Imagínate que te estén bombardeando, tenemos que revalorizar a los adultos mayores, tenemos que empatizar con ellos, bla, bla, bla. Todo lo que tenemos que hacer con ellos y que nos los dijeran cuántas veces te gusta que le dieron cobertura a la influenza. Y vamos a resumirlo en cómo te gustaría que te trataran así. Exacto. Cuando llegases a la vejez. Exacto, como yo les pregunté a los chicos del ayuntamiento de Quechultenango. Primera pregunta, ¿cómo quiero envejecer? Segunda pregunta, ¿cómo quiero ser tratado? Yo creo que ahí está la respuesta a nuestros valores, ¿no? Claro. ¿Cómo estoy tratando ahorita? Me doy cuenta, me está preguntando que cómo quiero ser tratado. Órale, yo estoy siendo muy grosero con mi papá de 60, 70 años. Es más, ni siquiera voy a verlo. Ya me olvidé de él. Y él me crió, él me dio estudios. Por él soy lo que soy. Él es mi pasado, él es mi presente y él va a ser mi futuro. Claro, y por él no tuve que trabajar desde temprana edad. Por supuesto. Porque tuve alimento y educación, Exacto. que es lo principal. Lo más importante es la educación, pero sin alimento pues no la puedo llevar a cabo. Por supuesto, fue un hombre responsable. Mi mamá fue una mujer responsable. Yo soy porque ellos me formaron. Entonces tengo que redituar, tengo que devolver esa forma, eso hermoso que ellos me dieron. Claro. Entonces, revalorar, fíjate, revalorar al adulto mayor, básico, para que nosotros sentemos las bases y no nos agarren los tiempos y sea un país envejecido. Y cuando veamos, pues ya somos, ahorita son 8 millones de viejos y de repente que digan son 20 millones de viejos, ¿qué vamos a hacer con tanto viejo? Yo te invito a que vayamos a una cápsula informativa, ¿te parece? Me parece. Y regresamos para que nos platiques
cómo te fue en Quechutenango con nuestros adultos mayores. Excelente. Amigos, vámonos rápidamente a una cápsula informativa, pero no se vaya. Les recuerdo nuestro teléfono en el estudio 47-256-39 y nuestro portal es www.derechoshumanosguerrero.tv. Los derechos reproductivos, al igual que los derechos humanos, son inalienables y no están sujetos a discriminación por género, edad o raza. Todos los seres humanos tienen derecho a decidir libremente sobre su cuerpo y su sexualidad. Si eres mujer, puedes decidir cuándo tener hijos, cuándo tener y con quién tenerlos. Las relaciones afectivas y sexuales deben ser igualitarias entre hombres y mujeres, garantizar la integridad de ambos y el respeto mutuo. Derechos Humanos Guerrero.